La capital vasca se encuentra en un momento decisivo para su futuro ferroviario que pasa por una transformación profunda de su red y el paso de las vías por la ciudad, y estos días se ha dado un avance decisivo para su buena marcha que te cuento en este vídeo. Ya hemos hablado en otro vídeo del canal de lo que se va a hacer en Vitoria-Gasteiz en los próximos años, ciudad que sufrirá una transformación total incluyendo el soterramiento de las vías con la llegada de la alta velocidad y una profunda remodelación de su actual estación, proyecto que parecía anclado pero que va sumando capítulos. El último, la aprobación del estudio informativo para la llegada del tren rápido de forma soterrada, que recordemos constará de un túnel de 3,6 kilómetros que unirá el Boulevard del Salburua y la calle Pedro Asúa. Esto hará posible la transformación de la estación, que constará de 2 plantas subterráneas y un aparcamiento para 400 vehículos. Mientras en San Sebastián los progresos son más rápidos y en Bilbao ya se da por hecho que todo irá para largo, dada la magnitud de la obra que hará falta, en Vitoria parecen estar entre un ejemplo y otro, y lo que aquí requerirá será más complejo que en Donosti y de menos tamaño que en Bilbao, pero compartiendo muchas características de lo que se hará en el Bocho, pues también habrá un lavado de cara más que profundo a la terminal vitoriana y se incluirá el soterramiento de vías, teniendo estos días un impulso muy esperado con la aprobación del estudio informativo de este proyecto, una autorización que llega tras haberse tenido que revisar 11.000 alegaciones por el impacto ambiental que las obras pueden tener en las inmediaciones del humedal de Salburua, situado a las afueras de la ciudad, siendo este paso administrativo necesario desde el Gobierno central tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental que salió el pasado mes de marzo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Tras esta autorización queda pendiente definir el llamado nudo de Arcaute, desde donde partirán las conexiones de la alta velocidad con el resto de Euskadi y con Francia. Además, en el estudio informativo no ha habido grandes sorpresas y tal y como se esperaba, la alta velocidad entrará en la capital alavesa por un túnel de 3,6 kilómetros que unirá el Boulevard de Salburua y la calle Pedro Asúa, sufriendo en superficie una transformación que espera ser ejemplar dentro del gran abanico de soterramientos que ha habido, hay y habrá en España. De esta forma, el tramo 1 se ejecutará entre pantallas desde el entorno de Crispijana hasta el cruce sobre el río Errekaleor, y que en el tramo 2, hasta la conexión con el tramo Arrazúa-Ubarrundia-Legutiano, se opta finalmente por la alternativa que discurre por el este de la Academia de Arcaute. Este avance supone que se ponga fin a la fase puramente administrativa para entrar en la constructiva, siendo un punto de inflexión y un avance significativo para el desarrollo del tren de alta velocidad en Euskadi. Además, el gobierno vasco avanza en paralelo con el Ministerio para definir el convenio de colaboración que encomienda al Ejecutivo Autonómico las obras del nudo de Arcaute, también autorizadas por este último estudio informativo, desde donde partirán las conexiones de la alta velocidad con el resto de Euskadi y por extensión con Francia, teniendo ahora por delante la encomienda del proyecto, que se espera esté listo en los próximos meses, donde recordemos el gobierno vasco se hará cargo directamente de las obras de este punto, que constituye un elemento clave para las conexiones de la Y vasca, resaltando que las obras que llegarán se harán garantizando la circulación de los servicios actuales de viajeros y mercancías de ancho ibérico, con un itinerario más en ancho estándar para mercancías que permitirá el acceso a la terminal de Jundiz. Este paso adelante llega en un momento especialmente delicado en el tema de los soterramientos en España, donde ya hemos hablado en varios vídeos del canal que la nueva política del Ministerio de Transportes pasa primero por racionalizar estos proyectos y segundo por cambiar su financiación, que hasta ahora corrían a cargo del gobierno central en un 50%, mientras que se pasará al 30% como máximo, obligando a las administraciones locales o regionales a sufragar el 70%, algo que aquí sería inasumible, ya que se estima que en Vitoria se superarán los 900 millones de presupuesto tirando por lo bajo.
Estos cambios han abierto dudas en la capital vasca ante el futuro soterramiento. Sin embargo, el proyecto vitoriano es anterior a este cambio de paradigma, por lo que todo hace pensar que no sufrirá cambios y el gobierno central asumirá la mayor parte del desembolso y el proyecto saldrá adelante, más aún teniendo en cuenta el retraso que lleva tanto este tramo como el resto de la Y vasca. Aún así, parece claro que tanto este punto como los demás del trazado de alta velocidad por Euskadi aún tienen muchos capítulos por delante que confirmar, avanzar y desarrollar, por lo que seguiremos muy pendientes de su evolución.